Libro de Santiago, por favor, hermanos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Amén. Amén. Y vamos a darle lectura del versículo 1 hasta el versículo 11. Santiago capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Lo vamos a hacer unidos, dice la palabra del Señor, si ya por ahí encontró su lectura. Santiago 1, del 1 al 11, y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Por ahí está Santiago, por ahí está Santiago. Ya lo perdió, ¿no? Santiago capítulo 1, versículo del 1 al versículo 11. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Pues bien, dice la bendita palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Por cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pues si usted tiene lugar, póngase cómodo rápidamente. Y vamos a, en esta hermosa noche, como parte de una materia de cartas generales, quiero darle un poco, una breve explicación acerca de el autor, así como la finalidad, el propósito, por lo que se escribe esta carta, y me gustaría que usted junto conmigo pudiéramos disfrutar de este hermoso escrito que es considerado primero que nada como el primer escrito del Nuevo Testamento antes de los evangelios. Es este escrito el que se da por conocer precisamente con este nombre, debido a que el autor que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias precisamente lleva como nombre Santiago. Y quiero comenzar, hermano, diciéndoles que la epístola de Santiago es un escrito inspirado y que debe de ser estudiada en toda profundidad posible, debido a que cada elemento de su formación, hermano, tiene una corrección, una amonestación, tiene una orientación de vida cristiana. Así que el creyente puede alcanzar la madurez, hermano, en la medida que incorpore el poder y la acción del Espíritu Santo a su vida personal. Este escrito es un elemento en la mano de Dios para alentarla a la iglesia, para orientarla, corregir a los nuevos creyentes en muchos aspectos de la ética, tanto la relación con nuestro Dios como con los hombres y los hermanos. Entonces, nosotros realmente quizás desconocemos muchos aspectos del libro de Santiago, pero hoy, hermano, esta epístola tenemos que entenderla que no surgió de un modo casual, sino que es una necesidad que se está sucediendo, hermano, a medida de que la iglesia va creciendo, va avanzando.
hacia la necesidad de los creyentes en varios aspectos de su vida. Entonces, el fin de que Santiago escriba, hermano, pues requiere precisamente de que él conoció a nuestro Señor Jesucristo, y por ende ahora pues él va a comenzar a hacer un aliento, un hálito, un impulso a la vida del creyente. Entonces quiero comenzar, hermanos, hablándoles un poco acerca del autor. Aunque se consideran tres posibles autores en el Nuevo Testamento, podríamos descartar a los primeros dos. Uno es conocido como el hermano de Juan, conocido como el hermano del trueno. El otro pudo haber sido un padre de algunos otros discípulos, pero realmente el escrito nos data, hermano, en Hechos 15, me parece, donde habla acerca del concilio, donde él se convierte en un líder de la primera iglesia, y entonces él alude a su relación con nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, pues tenemos que tener en cuenta que es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, hermanos, nosotros quizás no conocemos mucho acerca de su vida, puesto que Santiago, junto con sus demás hermanos de Jesucristo, dice la palabra del Señor que no creían en Jesús, se burlaban de él, no eran sus seguidores, sino hasta que después en en una de las cartas de Pablo, él da por sentado que Jesucristo se presenta a Santiago, y entonces Santiago se convierte en un seguidor en la iglesia del primer siglo, junto con los 120 que están en el aposento alto y reciben al Espíritu Santo. Entonces él se convierte en el líder de la primera iglesia. Mucha gente dice que el sucesor de Jesucristo pudo haber sido Pedro, Pablo, Juan, y pueden atribuir a muchos nombres, pero en realidad el que toma la directiva, la directriz como el liderazgo en la iglesia primitiva, pues es Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Ahora, debido a esas situaciones, también es muy importante conocer, hermano, la fecha en la que esta carta se pudo haber escrito. Muchos aluden a que pudo haberse escrito en los años 69, 70, un poquito más, un poquito menos, pero realmente hay muchos puntos en los que podemos conocer la posible fecha de la autoría que se llevó a cabo. Muchos aluden, hermano, y comentaristas críticos puntuales, serios, aluden a que como esta iglesia no menciona la caída de Jerusalén en el año 70, ni tampoco menciona el concilio de Jerusalén en el año 49, entonces posiblemente este escrito pudo haberse llevado a cabo en el año 44 antes de Cristo. Entonces tenemos por sentado que es el primer tratado, el primer libro en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros tenemos también que ver, hermano, qué es lo que dice realmente la palabra del Señor. Ahora, también, ¿por qué hacemos referencia a todo esto en el año y la importancia del escrito? Bueno, porque es importante recalcarlo de la siguiente manera, puesto que Pedro, en la primera carta de Pedro, alude a los mismos temas, tiene una comparación similar, dice algunas frases similares. Muchos creen que Santiago se apoya en los escritos de Pedro, pero cuando uno analiza y estudia a profundidad esta carta, se da cuenta que realmente es Pedro el que se apoya en el hermano de Jesucristo, y entonces Pedro escribe después a otra comunidad. Vamos a comenzar, hermano, pensando y diciendo qué dice la palabra del Señor, porque mire, en casi todo el tema del libro de Santiago nos habla acerca de la fe, de la prueba, del gozo, de la paciencia y de cómo debemos vivir éticamente. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender qué nos está diciendo el Señor. Así que el primer tratado que vemos iniciando, hermano, es la presentación de Santiago, y dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, aquí nos está describiendo a quienes va escrito este tratado. Es a las 12 tribus, es decir, a judíos que están siendo perseguidos, y el contexto que tenemos de la persecución de los judíos comienza en Hechos capítulo 8, en sus primeros versículos en adelante, y nos recordamos cuando Esteban es el primer mártir de la iglesia, de la nueva iglesia que se lleva a cabo, cuando él muere apedreado precisamente por el apóstol
Pablo junto con aquellos hombres que le seguían, quienes posteriormente el apóstol Pablo se convierte en un embajador para los gentiles, pero él está hablando, Santiago, acerca de precisamente esta comunidad, 12 tribus que están siendo perseguidas y que ahora, fíjese que es interesante, la persecución que se va a llevar a cabo en la vida de los nuevos creyentes ya no va a ser por judíos, sino la persecución que viene, a la que está aludiendo, se va a llevar a cabo nada más y nada menos que por el Imperio Romano. Entonces, Santiago está preparando el corazón de estos creyentes y lo primero que comienza diciendo es: hermanos míos. Él alude a una relación íntima, filial, una relación, hermano, que solamente se puede experimentar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué razón, hermano, este apóstol le dice a los primeros creyentes que tienen que tener no un gozo, sino un gozo desmedido, un mucho gozo en sus vidas, hermano, cuando ellos se encuentren en diversas pruebas? No dice una prueba, en diversas pruebas. Ahora sabemos que esas pruebas tienen que ser, hermano, innegables, precisamente por la persecución en el nombre de Jesucristo. Es decir, una persona que sufre persecución, hermano, debe sentirse gozoso. Y recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él le dice a sus propios discípulos: el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa del Evangelio la hallará. Eso es interesante, porque son las mismas palabras que utiliza el Señor Jesucristo. Es decir, tengan alegría si ustedes están siendo perseguidos y están en diversas pruebas. Estas pruebas, hermano, están por comenzar, porque la persecución comienza a partir, hermano, del año posterior al año 50 después de Cristo con el emperador Nerón. Así que, hermano, él dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermano. Mira qué es lo que produce. No solamente es una paciencia en el sentido de saber esperar, porque mucha gente va a las tortillas y ve una cola enorme y dice: yo tuve paciencia porque me esperé hasta que me atendieran. No, hermano, la paciencia que utiliza aquí el apóstol Santiago, hermano, está diciendo, es una paciencia, hermano, del ánimo que perdura en medio de la prueba, hermano. Él utiliza una palabra común para los primeros creyentes que nosotros quizás desconocemos, y él dice: tienen que tener upomone, es decir, hermano, una largura de ánimo, permanecer en el mismo ánimo, hermano, aunque la prueba sea cada vez más difícil y aunque la prueba, hermano, los lleve incluso a perder la vida. Eso debe tener, hermano, un contexto para nosotros, debido a que nosotros realmente, hermano, hoy no estamos siendo perseguidos, pero la palabra del Señor nos está preparando también, como a los primeros creyentes, para las pruebas que vendrán más adelante. ¿Podría usted decirme alguna prueba que usted hoy esté pasando en esta pandemia? Ninguna. Pues mucha gente en el mundo se queja y dice: bueno, es que no tengo que comer, es que no tengo trabajo, es que mi familia, es que no nos dejan salir, es que las tareas. Hermano, esto no es un sufrimiento y realmente no es causa de alegría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, hermano, lo que el apóstol está diciendo. Ahora, sabemos, hermano, que a la luz del contexto de la iglesia, Santiago escribe para exhortar, y el exhorto, hermano, no es un regaño, sino es una palabra de ánimo, hermano, para la primera iglesia. Entonces, también quiere corregir, hermano, lo que está desordenado. Es decir, hay muchos aspectos de la vida de los nuevos creyentes que necesitan, pues, que los vayamos ahí, hermano, ayudando en este sentido de cómo debemos de vivir. Y entonces, hermano, cuando nosotros ayudamos a los nuevos creyentes a, hermano, entender cómo deben de vivir, quiere decir que nosotros ya pasamos por ese proceso. Si hemos pasado por ese proceso, hermano, entonces hoy tenemos la necesidad, hermano, de vivir una vida de acuerdo a nuestra fe. Es decir, hermano, quiero que usted pueda entender que la finalidad de la carta del apóstol Santiago, hermano, es recordar a la iglesia primitiva, hermano, que tiene que vivir de acuerdo a la fe que profesa. Si nosotros, hermano, en medio de las pruebas no vivimos con alegría, con gozo, hermano, entonces realmente no podemos predicar. Dice la palabra del Señor, y el Señor Jesús mismo lo dijo, que el Hijo del Hombre, hermano, no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y luego más adelante, hermano, dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca,
sufra y muera. Ahora, ¿qué necesita el creyente, hermano? Lo mismo. Y quizás, hermano, a veces nos cueste trabajo el sentido de decir, entonces si me hago cristiano, ¿me van a perseguir? Posiblemente ahorita no. Quizás más después, no lo sabemos. Pero de algo estamos seguros, que el apóstol, hermano, está dándole ánimo a la iglesia, a los primeros creyentes, a los que están, hermano, en la dispersión. Recuerde que esta dispersión se lleva a cabo nuevamente, como le digo, hermano, por la persecución de los creyentes por el judaísmo. Ahora, hermano, va a ser perseguido, hermano, por el imperio. Así que, hermano, el tema es difícil realmente de establecer en esta carta, porque de repente nos habla de gozo, de paciencia, de pruebas, de fe, y luego de repente nos habla, hermano, acerca de la lengua, y luego nos habla acerca de los ricos, opresores, y luego nos habla, hermano, de cómo debemos ser como iglesia. Entonces, realmente esta carta es muy difícil, hermano, de entender, pero hay que poder, hermano, darle un giro a la carta, porque es el primer escrito que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, singularmente, hermano, merece que nosotros la destaquemos como lo que es, hermano, en toda su epístola. Es una vida consecuente a la fe. ¿Hoy usted tiene fe? Amén. ¿Cómo nació su fe? Por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas, hermano. Y recordemos lo que dice el escritor de Hebreos, que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero es más allá todavía, hermano, porque la fe no nace por sí sola. Hay una fe salvífica que es un regalo de Dios que nos da, hermano, para que nosotros creamos en Él. Pero hay una fe, hermano, que se va dando conforme nosotros vamos caminando en la vida como creyentes. Es decir, si usted, hermano, va tomado de la mano del Señor, quiero decirle que van a venir las luchas, van a venir las pruebas, y entonces la fe, hermano, tomará un sentido real. Y veamos, hermano, rápidamente lo que sigue diciendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermano. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Mire qué interesante es, hermano, porque en este sentido, este escritor está aludiendo, hermano, a las primeras, no sé si usted pueda recordar o alguna vez haya ido a una obra de teatro. La obra de teatro, hermano, se abre el telón, pasa la primera escena, se cierra el telón, después viene otra escena, se abre el telón, se vuelve a cerrar, hermano, y así sucesivamente hasta que realmente llega a la parte final de la obra, y entonces comienza el clímax de lo que va a suceder, y el final inesperado, hermano, se presenta. Pero es solamente hasta que la obra se acabe, es decir, hasta que se lleve a cabo la prueba. Recordemos, hermano, que el Apocalipsis, en la revelación de Juan, el Señor Jesucristo, hermano, le dice a Juan que la iglesia va a ser perseguida por 10 días. El número 10, hermano, es plenitud. Es decir, que las pruebas tienen una finalidad y tienen, hermano, un complemento donde termina, hermano, la finalidad. Entonces es que la fe realmente va a llevar a crecer en paciencia. Si no hay fe, hermano, no va a haber paciencia. Y si no, hermano, soportamos el trato del Señor completamente, quiero decirle, hermano, que nuestra vida no va a madurar. Si usted, hermano, quiere madurar en el Señor, pues pídale pruebas, hermano. Y si usted quiere paciencia, sepa que usted está pidiendo pruebas. Amén. Bueno, pues entendemos lo que dice la palabra del Señor. Y entonces nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Y entonces nos da la finalidad para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire, es muy importante que nosotros hoy sepamos que este trato que Dios permite, hermano, con el creyente, Dios no lo provoca. No lo provoca, hermano. Y más adelante usted lo puede leer, porque dice que Dios, hermano, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero entonces, ¿por qué viene la prueba? Bueno, la prueba, hermano, quiero decirle que puede venir, hermano, por consecuencia de nuestros actos, pero también puede venir, hermano, por un trato que el Señor permite a través, hermano, del diablo. El diablo, hermano, recuerde, en la vida de Job, le pide permiso a Dios y le dice, a ver, déjame tocar sus finanzas, su familia, déjame tocar su riqueza, déjame tocar su salud. Y el Señor le dice, hazlo, pero su alma no la toques. Así que el diablo, hermano, se empeña en hacer que Job maldiga a Dios, blasfeme en contra de Dios.
Y la finalidad hoy, hermano, del enemigo, de las pruebas, es que nosotros también, hermano, renunciemos a nuestra fe, reneguemos de Dios, nos quejemos en contra de Dios. Y por esa razón, hermano, cuando nosotros pasamos pruebas, pasamos por medio de esta preparación, de esta madurez, dice que entonces podemos ser perfectos. ¿Sabe usted que es una persona perfecta? Que no le falta absolutamente nada, hermano. Completos, cabales, hermano, íntegros a Dios. Es decir, una persona que ha pasado por esto, hermano, puede soportar más todavía. Por esa razón, hermano, los primeros creyentes, cuando estaban creciendo en fe y cuando estaban, hermano, creciendo en paciencia, estaban siendo perseguidos duramente y muchos fueron asesinados. Vemos, por ejemplo, la vida de Esteban, hermano, siendo apedreado. La Biblia nos dice, hermano, que él solamente elevó sus ojos al cielo, vio, hermano, quién estaba sentado, y al ver, hermano, que realmente lo que Cristo les había dicho era real, él solamente pide misericordia por aquellos detractores que lo estaban asesinando, y dice que el Señor no les tome en cuenta este pecado. Esta es madurez, hermano, en medio de la prueba. Pero a veces, hermano, nosotros podemos quejarnos y decirle al Señor: ya no, Señor, ya no quiero más. Pero el Señor quiere que terminemos, hermano, con gozo. Ahora, esto es importante, hermano, porque si nosotros soportamos, ¿cómo terminamos? ¿Con tristeza? ¿Con agonía? Diciendo, bueno, pues es que el Señor me quitó todo, ya no tengo nada, y ahora hasta enfermo estoy. Pero fíjese que Job, cuando termina su proceso, hermano, él lo único que dice: de oídas te había oído, mas ahora esta fe permite que yo te conozca de una manera diferente, hermano. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, qué está diciendo realmente este escritor. Y él nos dice, hermano, que el propósito de la prueba y de la paciencia, hermano, que nosotros vamos adquiriendo por medio de nuestra fe, nos va a hacer, hermano, que nosotros seamos perfectos. Es decir, que nosotros seamos capaces de no fallarle a Dios, de no negarle en los momentos difíciles. Mire, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y quizás, hermano, se oiga muy fácil decirlo, pero él, cuando termina su ministerio, hermano, en la segunda carta de Timoteo, él con mucha alegría le escribe a Timoteo y le dice: mira, yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjese qué interesante. Por lo demás, me está guardada la corona de la vida. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces, hermano, mire, este proceso, hermano, no es solamente para las personas nuevas, es para nosotros también, hermano. Es para que como iglesia, hermano, crezcamos en espiritualidad, hermano. Y ahora luego nos dice, hermano: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjese que es interesante, hermano, porque esta sabiduría, hermano, no nos habla del conocimiento, sino nos habla, hermano, de que nosotros podamos comprender el proceso por el cual vamos a pasar y la finalidad, hermano, que vamos a tener. Esta es la sabiduría, hermano, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros, hermano, tengamos sabiduría, entonces tendremos temor a nuestro Dios, no miedo, temor, hermano. Amén. Bien, hermano, termina diciendo: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque nos habla acerca de aquellas personas, hermano, que son semejantes a las ondas del mar, que hoy le piden al Señor: Señor, dame paciencia. No, ya no, ya no, ya no. Bueno, sí. Bueno, no. Y así se la llevan, hermano. Como aquella gente, hermano, que pone un pie en el evangelio y luego de repente se sale cuando las cosas van mal, y luego de repente vuelve a entrar y luego otra vez se vuelve a salir. No, esas personas, dice, que son como las olas del mar, hermano, y que ellos piensan que al estarle pidiendo constantemente al Señor, el Señor los va a oír. Pero el Señor dice algo totalmente diferente. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si es inconstante, hermano, por ejemplo, en el trabajo, es inconstante para el estudio, es inconstante en su familia, es inconstante en sus relaciones, es inconstante en la iglesia, es inconstante en sus finanzas, es inconstante en absolutamente todo. Y esto es triste, porque a veces la gente dice: no, bueno, yo solamente soy malo en esta área. No, somos malos en todas las áreas, hermano. Somos inconstantes en todas las áreas.
Así que este escritor, hermano, nos está advirtiendo y nos está previniendo precisamente, hermano, acerca de la vida y cuál es la largura de la vida. Fíjese cómo termina diciendo, hermanos, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mucha gente, hermano, depende de su riqueza, depende de su trabajo. ¿Hoy de qué depende usted? De Dios, hermano. Y fíjese cómo dice, hermano, que la flor, hermano, cuando sale el sol, se marchita, se seca y se muere. Dice que así va a ser aquellas personas que ponen su confianza en la riqueza, en el trabajo, en la familia, en los bienes, en los conocidos, en las palancas, en todo lo que a veces el cristiano, hermano, cree tener, su fuerza o su vitalidad, hermano. Así que nosotros tenemos que entender, hermano, realmente lo que la palabra del Señor nos dice a través de esta hermosa carta, que es el primer escrito, hermano. Es quizás una de las cartas que es considerada como una carta difícil de entender, porque si usted recuerda, hermano, más adelante, este mismo apóstol dice: muéstrame tu fe por tus obras. Y entonces empieza uno a chocar con la teología de Pablo, porque Pablo dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero entonces tenemos que entender, hermano, el sentido en la escritura de cada uno de estos dos escritores y la diferencia, hermano, que conlleva a cada uno, hermanos, en particular a quien lo escribe. Por su parte, Pablo está escribiendo a nuevos creyentes, y entonces él le dice: no es necesario que ustedes se preocupen por hacer cosas para Dios, sino que ustedes ya son salvos por medio de la fe. Sin en cambio, Santiago ya le está escribiendo a una iglesia que ya está viviendo en fe, y que ahora, hermano, tiene que ser coherente con lo que está viviendo. Es decir, usted y yo tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Si decimos vivir en fe, demostremos nuestra fe, hermano. Recuerde que la palabra del Señor nos dice: así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. La finalidad, hermano, no es para nosotros, es para que otros, hermanos, conozcan quién ha hecho posible este cambio en nuestras vidas, quién nos ha madurado. Realmente, hermano, cuando nos hallamos en medio de la prueba, comenzamos a madurar. Si no pasamos por pruebas, no vamos a madurar, hermano. Usted juzgue su vida, mídase, hermano, vea la palabra con respecto a lo que usted está haciendo y cómo está viviendo, y entonces, hermano, dígale al Señor: dame paciencia. ¿La necesita? ¿Quiere pruebas? Bueno, pues si no quiere pruebas, hermano, pues no quiere paciencia. No tiene fe, hermano. Entonces es necesario que nosotros, hermano, vivamos en fe cada día. Así que vamos a ponernos de pie un momento.